A ver, hay algo que casi nadie sabe cuando se empieza a invertir en Chile, y es que muchísimos inversionistas terminan pagando de más en impuestos. Pero ojo, no porque hagan algo mal, sino porque armaron su portafolio sin entender una pieza que es absolutamente clave. Y la respuesta, para sorpresa de muchos, es un sí, pero un sí rotundo. De hecho, un error súper común puede costar millones en impuestos adicionales simplemente por un detalle que se pasa por alto. Y lo peor de todo es que nadie te avisa hasta que, bueno, ya es demasiado tarde. Así como lo leen, el punto clave, la ficha que mueve todo el tablero, es el domicilio tributario de cada instrumento que compramos. No se trata solo del activo, sino de la geografía fiscal. Y créanme, entender esto es la diferencia entre optimizar las ganancias o básicamente regalarlas. Ok, a ver, muchos cuando empiezan a invertir, ¿qué hacen? Se van directo al S&P 500. Piensan que es la diversificación máxima. Pero, bueno, vamos a ver que hay una realidad un poco oculta ahí. Claro, uno escucha S&P 500 y piensa, listo, estoy invirtiendo en 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos, diversificación total. Pero la verdad, la historia hoy es un poquito distinta. Esa diversificación que se busca podría no ser tan real como parece. Miren esto, lo que la concentración es de no creer. Más del 30% del índice depende de solo 7 empresas. Gigantes tecnológicos, sí. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y compañía. O sea, estas 7 pesan casi lo mismo que las otras 493 juntas. Y esta frase lo resume perfecto. Al final del día, la apuesta fuerte está concentrada en un puñadito de compañías. Ojo, esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero es clave entender que es un riesgo concentrado. No es esa diversificación súper amplia que uno podría imaginar. Y aquí viene el giro de la trama. El punto que lo cambia todo. Dejamos de hablar del qué para enfocarnos en el dónde. Vamos a ver cómo los impuestos redibujan todo el mapa de una inversión. Pongan atención, porque este es el momento eureka de toda esta conversación. Miren, cuando uno compra un activo, por ejemplo en Estados Unidos, la ganancia que se genera se suma a los ingresos anuales y entra al famoso global complementario, y esa tasa puede ser bastante alta. Pero, si se compra un instrumento equivalente aquí en Chile, uno que califique para un beneficio, el panorama cambia radicalmente. Solo un 10%, fijo. Y lo más importante, no se suma al global complementario, no te cambia de tramo. Es como un carril aparte, un régimen especial, con una tasa súper reducida. La diferencia en la plata que queda en el bolsillo al final del día es abismal. Bueno, y este truco legal, esta herramienta, se llama Artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Es la clave que permite hacer esta optimización. Y que quede claro, esto no es evadir nada, para nada. Se trata de usar la ley de forma inteligente para que los impuestos no se coman una parte enorme del crecimiento del capital. Perfecto, ya entendimos el problema y la herramienta. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se arma un portafolio que aproveche esta ventaja? Vamos a la parte práctica. La estrategia es súper simple, pero de verdad muy poderosa. Se trata de dividir el portafolio en 2 partes. Por un lado, tenemos el núcleo, que son esas inversiones para el largo plazo, la base sólida que no se va a tocar por años. Y por otro, los satélites, que son posiciones más tácticas, más chicas, que se pueden ir rotando con más frecuencia. Y aquí está la receta, el paso a paso. Primero, se define el núcleo. ¿Cuáles son esas apuestas grandes que van a crecer por décadas? Ok. Segundo, esas piezas del núcleo se compran en Chile para que queden bajo el paraguas del 107. Tercero, se definen los satélites, esas posiciones más pequeñas, más específicas. Y cuarto, esos satélites sí se pueden comprar afuera, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay muchísima más variedad y liquidez para esas jugadas tácticas. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Miren un portafolio moderado. El núcleo, que es el S&P 500 y el Nasdaq 100, que juntos son el 55% del total. Esos están domiciliados en Chile para pagar solo el 10%. Luego, los satélites, acciones globales del sector salud, semiconductores, esos están afuera, en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta, no? La estrategia de inversión es la misma, el riesgo es el mismo, pero solo por cambiar el domicilio de las piezas principales, la optimización de impuestos es gigante. Pero, a ver, esto es mucho más que un simple truco técnico con impuestos.
Es, en el fondo, una filosofía sobre cómo construir patrimonio de manera inteligente. Entonces, si nos quedamos con 3 reglas de oro, serían estas. Primero, diversificar de verdad, mucho más allá de un solo índice. Segundo, usar el contexto fiscal local como una herramienta a favor. Es una ventaja que está ahí para ser usada. Y tercero, y esto es quizás lo más importante de todo, primero se piensa, se diseña la estructura del portafolio y después se sale a comprar. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que todos deberían hacerse. ¿El portafolio que tienen hoy está realmente diseñado para crecer al máximo? ¿O sin darse cuenta, está diseñado para pagar más impuestos de lo necesario? Porque al final, lo único que importa es el retorno que queda en el bolsillo, después de que el fisco hizo su parte.